Vives a nuestra costa, no ayudas en nada. Estás aquí porque nos das lástima, no porque te hayas ganado el derecho a quedarte. Si existía una frase capaz de quebrar el corazón de una madre como una rama seca, era esa. Y había salido de la boca del único hijo que me había pasado la vida entera criando. En ese momento, yo estaba fregando los platos. Tenía la espalda ligeramente encorvada por el cansancio y las manos me temblaban porque mis rodillas artríticas llevaban 2 semanas dándome la lata. Pero ahí estaba yo, como siempre, fregando, limpiando, recogiendo hasta la última miga después de cada comida. La cena de esa noche no había sido nada especial. Solo el mismo asado de siempre que había empezado a preparar a las 3 de la tarde, con verduras salteadas en el aceite de oliva que compraba con mi pensión, porque sabía que a mi nuera, Laura, no le gustaba la grasa animal. Javier, mi hijo, estaba sentado a la cabecera de la mesa, con los cubiertos en una mano y el móvil en la otra. Los ojos de Laura seguían pegados a su pantalla. Teo, mi nieto de 9 años, usaba el tenedor para llevarse cacahuetes a la boca, uno a uno. Y entonces Javier levantó la vista y lo dijo. Con claridad, sin rodeos. Vives a nuestra costa, no ayudas en nada. Estás aquí porque nos das lástima, no porque te hayas ganado el derecho a quedarte. Creí haber oído mal. Mi mano, que sostenía un viejo cuenco de loza, se quedó paralizada en el aire. El agua caliente seguía corriendo, pero yo no oía nada por encima de la punzada aguda que sentí en el pecho. Me di la vuelta. Le miré. Sin rabia, sin preguntas, sin necesidad de confirmar nada. Simplemente me quedé allí, mirando al niño por el que una vez pasé una noche en vela, poniéndole paños húmedos en la frente cuando deliraba de fiebre a los 4 años. Teo dejó de masticar. No lo entendió todo, pero supo que algo iba mal. Me miró con los ojos muy abiertos, confundido. El cacahuete seguía en su tenedor, a medio camino de la boca. Laura no miró a nadie. Solo esbozó una leve sonrisa de desdén y siguió comiendo como si no se hubiera dicho nada. Yo no contesté. No discutí. Me volví hacia el fregadero. Cogí el viejo paño de cocina que llevaba usando más de una década, gastado y áspero, como mi corazón en ese instante, y me sequé las manos lentamente. Me sequé cada dedo. Me lo sequé como si intentara borrar un recuerdo de la palma de mi mano. Había aprendido a callar. No por debilidad, sino porque hay palabras que, si se pronuncian, solo te hacen más pequeña tus propios ojos. Después de la cena, recogí la mesa. Nadie me lo pidió. Nadie me detuvo. Nadie me dio las gracias. Laura fue la primera en irse a su cuarto, con una lata de refresco en la mano. Javier se quedó, deslizando el dedo por la pantalla de su móvil, sin levantar la vista ni una sola vez. Teo musitó un «buenas noches» en voz baja y corrió a su habitación, con la mochila aún abierta. Apilé los últimos platos, sequé la mesa del comedor y doblé el paño de cocina como hacía siempre, por la mitad y luego en tercios, dejándolo bien plano sobre la encimera. Me fui a mi cuarto. Bueno, llamarlo cuarto era un lujo. Era el antiguo trastero al final del pasillo, que habían vaciado para poner una alfombra fina y una cama individual. No tenía ventanas, solo una pequeña rendija de ventilación en lo alto. Nunca podía ver cómo estaba el cielo fuera. En la mesita de noche había un viejo portarretratos. Éramos Antonio, mi marido, y yo, en una foto de su 65 cumpleaños. Tenía el pelo blanco como la nieve,
Su mano descansaba en mi hombro y sus ojos eran tan cálidos como siempre. Le di la vuelta al marco. En la parte de atrás, escritas a lápiz con una letra casi borrada, estaban las palabras que me aprendí de memoria el día que él se fue. Si alguna vez olvidan quién eres, yo no lo haré. Volví a colocar el marco en su sitio y apoyé la espalda en la pared. No lloré. Hacía años que había dejado de llorar por mí misma. Pero esa noche me quedé sentada mucho tiempo, abrazada a una almohada, con la mirada fija en el techo gris, manchado de humedad. Y lo supe, con una claridad absoluta, por primera vez en mi vida. En esa casa yo ya no era considerada una persona. Era solo una sombra, y quizá ya era hora de que esa sombra se desvaneciera en silencio. Estaba fregando los platos cuando Javier me llamó. No me llamó con delicadeza. Gritó desde el salón, como si llamara a una sirvienta. «Mamá, baja un momento». Me sequé las manos en el paño viejo y caminé despacio, con la rodilla izquierda todavía un poco hinchada. Justo el día anterior, Teo me había dado un balonazo sin querer. El niño se horrorizó, pidiendo perdón una y otra vez, mientras que Javier ni siquiera me dirigió una mirada. Cuando entré en el comedor, un hombre desconocido estaba sentado a la mesa. Llevaba un traje gris, una corbata de rayas y el pelo engominado. Sus gafas redondas no eran baratas, saltaba a la vista. Se levantó para saludarme, tendiéndome un grueso dossier, con una voz que destilaba una dulzura artificial. «Señora Martínez, buenos días. Soy Ignacio, el representante legal de Javier. Son solo unos documentos para actualizar la titularidad de la propiedad. Un mero trámite para simplificar las cosas a la familia». Antes de que pudiera reaccionar, Javier intervino, con las manos en las caderas como si estuviera gestionando un proyecto de oficina. «Solo tienes que firmar, mamá. Nosotros nos encargamos del resto». No me senté. Me quedé de pie y hojeé las primeras páginas, todas impresas profesionalmente, con cada apartado bien claro. Pero en la tercera página vi mi nombre y me quedé helada. Elena M. García. No Martínez. Un García en lugar de un Martínez. Me quedé mirándolo tanto tiempo que fue como si nunca hubiera visto mi propio apellido. Pero no había error posible. Sabía perfectamente cómo se escribía mi nombre. Estaba bien escrito en los informes del hospital cuando di a luz a Javier. Estaba bien escrito en los papeles del seguro que tramité cuando murió Antonio. Y estaba bien escrito en los cientos de cheques que había firmado para pagar la hipoteca, las facturas y la matrícula de este mismo hijo. Esbocé una pequeña sonrisa, con los labios apretados. No porque me hiciera gracia, sino porque sentí que algo se removía en mi interior. Lo leeré con calma y lo firmaré más tarde. Ignacio asintió, siempre profesional. Pero Javier frunció el ceño. Nunca te han importado estas cosas. ¿A qué viene tanto interés de repente? No respondí. Doblé el dossier. Lo dejé sobre la mesa y volví lentamente al fregadero a terminar con el cuenco a medio fregar. Tenía las manos mojadas, pero las sentía heladas. Un marcado contraste con el calor que me subía por el pecho. El abogado se fue unos 10 minutos después. Javier no dijo nada más. Se fue a su cuarto y cerró la puerta. Oí el clic de la cerradura, seco y definitivo. Esa noche me senté en la cama de aquella habitación angosta, el trastero reconvertido que me servía de dormitorio.
La pequeña lámpara de la mesita de noche proyectaba una luz tenue y débil, apenas suficiente para ver la pintura desconchada del techo. Abrí el cajón de la mesita y saqué una cajita de madera. Era algo que me había dejado Antonio, de roble pulido, con una tapa hecha a mano. Dentro estaban las cosas que yo llamaba mis verdaderos recuerdos. Nuestra foto de boda, la primera carta que me escribió desde el servicio militar y un cuaderno gastado, encuadernado en cuero marrón. En la cubierta ponía: para las cosas que nunca deberían olvidarse. De Antonio. Lo abrí. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, llenas de mi propia caligrafía inclinada de una época en que no me temblaba el pulso. Solía apuntar lo que daba, no para reclamarlo, sino para recordar que una vez fui madre, esposa, la mujer detrás de cada hito de una familia. 1998, matrícula del segundo año de carrera de Javier, primer semestre. 4.600 euros. 2002, reparación de su SEAT Ibiza cuando se rompió el radiador. 1.200 euros. 2005, ayuda con el alquiler cuando estuvo en el paro. 3.000 euros. 2010, adelanto para el tratamiento de FIV de Laura. 6.500 euros. 2015, litera nueva para Teo. 700 euros. Lo había escrito todo y luego lo había guardado. Nunca lo sumé. Nunca pensé que tendría que revisarlo como un libro de contabilidad de deudas. Pero esa noche, mi mano temblaba ligeramente al pasar cada página. Y mi corazón empezó a contar, no el dinero, sino el número de veces que me habían hecho sentir invisible. Guardé el cuaderno en la caja y cerré la tapa lentamente. El apellido mal escrito en ese dossier podía haber sido una errata. O podía haber sido algo mucho peor. Aún no lo sabía. Pero si sabía una cosa, no volvería a firmar nada sin leerlo. Y esta vez, leería hasta el final. Siempre he creído que lo que debe olvidarse se desvanece con el tiempo, y lo que debe recordarse encuentra la forma de volver. Por muy bien que se esconda. Ese día caía una lluvia fina. La casa estaba en silencio. Todos se habían acostado temprano. Yo estaba despierta, sola. No por insomnio, sino porque ya no veía ninguna razón para cerrar los ojos en esa habitación. La habitación que solo tenía espacio para una anciana y unos pocos recuerdos desvaídos, educadamente llamada cuarto privado, pero que en realidad era un trastero reconvertido. Abrí el viejo baúl que tenía bajo la cama, un arcón para las cosas que ya no usaba pero que nunca tuve el valor de tirar. Dentro había algunos álbumes de fotos, un costurero, la bufanda medio tejer que empecé el año pasado y un reloj inteligente con la pantalla arañada. El reloj había sido de Antonio, mi marido. Cuando Javier se lo regaló por su 67 cumpleaños, a Antonio le pareció un cacharro incómodo, poco acostumbrado a la tecnología. Pero a mí me gustaba. Siempre le decía que activara el contador de pasos o que usara el temporizador para cocer los huevos. El reloj aún tenía batería. ¡Qué extraño! Estaba a punto de quitarle la correa y guardarlo cuando pulsé el botón central y vi parpadear el icono de grabación. Recordé que Antonio solía usar esa función para grabar las citas con el médico. Pero esta no era la voz de Antonio. Pulsé el play. Y entonces, la voz de Javier llenó el silencio. Es vieja, lenta y una carga, y todavía se cree que es importante. Estoy harto de tener que fingir. Lo único que necesito es la casa. Me quedé helada. De repente, la habitación se volvió gélida. Me senté en el borde de la cama, con la mano aún aferrada al reloj, sin saber si había oído bien. Lo puse otra vez. Y una tercera. Vieja, una carga.
Lo único que necesito es la casa. Bajé el volumen y me apreté el reloj contra el pecho, como para comprobar si mi corazón seguía latiendo. Con una mano me agarraba el cuello del camisón, con la otra sostenía el reloj con fuerza, como si fuera una prueba. El viento hacía sonar la rendija de la ventilación, pero no sentía frío. Solo sentía que me alejaba de mi propia familia, no a través de discusiones o gritos, sino a través de una grabación de audio de 12 segundos. Pensé en el día en que a Javier le denegaron un préstamo de estudios. Estuvo a punto de dejar la carrera. Saqué la mitad de mis ahorros de jubilación para pagársela. Pensé en la vez que tuvo un accidente de coche y su viejo vehículo quedó siniestro total. Vendí el juego de joyas que Antonio me había regalado solo para tener dinero suficiente para arreglar el coche y que pudiera ir a trabajar. Yo le había salvado de una montaña de deudas universitarias. Y ahora él quería despojarme de la misma casa en la que yo había invertido mi sudor y mis lágrimas para conservarla para él. La casa donde había fregado los suelos con estas mismas manos doloridas, plantado flores en el porche y cocinado miles de comidas. Una pancarta se extendía por el frente, próxima apertura, gasolinera 24 horas. Le entregué la foto a Javier. ¿Decías discretamente? Pregunté. Comí tu comida durante 1 año. Pero tú comiste en mi mesa durante 30 años. Esto es solo un pequeño interés. Javier no dijo nada. Agarró la foto con los nudillos blancos y luego la dejó caer de la mano. No le vi marcharse. Me volví hacia el porche, abrí la manguera y seguí regando el macizo inacabado de crisantemos amarillos. No es que no tuviera emociones. Era porque sabía que hay cosas que, simplemente, hay que dejar que se las lleve la corriente por sí solas. Las tardes en el refugio eran más tranquilas que en cualquier otro lugar en el que hubiera vivido. No era un silencio frío, sino la clase de silencio que la gente elige para poder oírse respirar. Después de cenar, Edwin leía el periódico, Clara tejía y yo me sentaba en la mesa de madera de la cocina y abría el viejo cuaderno de cuero que había guardado escondido en una caja bajo mi cama durante casi 20 años. Limpié suavemente el polvo de la cubierta de cuero con la manga. Las esquinas estaban gastadas. Las palabras, para las cosas que nunca deberían olvidarse. De Antonio, seguían allí, más tenues ahora, pero nunca desaparecidas. Pasé las páginas, lentamente. Una página tenía un dibujo hecho con ceras. Unos garabatos azules y rojos, un corazón torcido y las palabras «Te quiero, abuela», escritas por Teo cuando tenía 4 años. Le recordaba sentado en mi regazo en el salón, preguntando «Abuela, ¿qué puedo escribir para que sepas que nunca te olvidaré?» Yo solo había sonreído, le había dado una cera y le había dejado dibujar en el cuaderno que guardaba como mi diario secreto. Esa noche no pasaba las páginas para recordar, sino para contar. Por primera vez en mi vida decidí sumar todo lo que había dado, no porque me arrepintiera, sino porque estaba cansada de que me dijeran que no había hecho nada. Cogí un bolígrafo y reescribí cada partida. 1997, matrícula, segundo año de carrera de Javier, segundo semestre 7.200 euros 2001. Fondos para la boda, reserva del salón, vestido de Laura, 4.000 euros 2008. Pagué la deuda de la tarjeta de crédito de Javier cuando estaba en paro. 3.300 euros 2015. Contribución para el tratamiento de FIV de Laura, 6.500 euros 2020. Comida durante la pandemia, hacía la compra cada mes.
Pagando cuando sus tarjetas eran rechazadas 5.000 euros. Continué. 2004. Reparación del tejado después de la tormenta. 2.100 euros. 2011. Calentador de agua nuevo. 1.950 euros. 2016. Litera para Teo. 700 euros. 2018. Adelanto para la guardería de Teo. 2.800 euros. 2022. Bicicleta de cumpleaños para Javier, para ir a su nuevo trabajo. 950 euros. No conté la electricidad, el gas, ni cada cena que cociné, las comidas que Javier se comió sin una sola palabra de agradecimiento. No conté las noches que pasé en vela con un Teo febril mientras Laura estaba en un retiro de empresa. No conté los zapatos de cuero que nunca me compré para poder comprarle los libros de texto a Javier en la universidad. Solo conté lo que era visible. Y la suma final fue 129.300 euros. Casi 130.000 euros. Dejé el bolígrafo y respiré hondo. La cocina todavía olía a manzanilla. Clara estaba sentada junto a la ventana, con la espalda un poco encorvada pero la cabeza bien alta. La miré a ella y luego de nuevo a mi cuaderno. No para recuperarlo, susurré, sino para no olvidarlo. A la mañana siguiente, Jaime pasó por el refugio. Todavía llevaba su viejo maletín de cuero marrón, sus zapatos de tacón gastado y siempre mantenía una especie de dignidad silenciosa. Le ofrecí una taza de café y le entregué una copia del cuaderno, cada página que había fotocopiado en la biblioteca del barrio. Jaime hojeó unas cuantas páginas y luego me miró. No necesito que ellos lo sepan, dije. Pero si algún día preguntan ¿por qué no les perdoné? No tendré que decir nada. Los números hablarán por mí. Jaime asintió. No hizo más preguntas. Nos quedamos en silencio un momento. Luego se levantó y me puso una mano en el hombro. Fue ligera, pero firme. No te equivocas, Elena. Solo estás siendo honesta, después de toda una vida de sacrificio silencioso. Sonreí, no una sonrisa feliz, sino la sonrisa de alguien que, por primera vez, sentía el verdadero peso de todo lo que había dado. Era un martes. El cielo estaba despejado, el viento era suave. El tipo de día que no recuerdas por nada más que por su pacífico transcurrir. Estaba regando la lavanda junto a la valla cuando oí el suave chasquido de unos zapatos sobre el camino de piedra de la entrada. Los pasos no tenían prisa, pero no eran familiares. Me giré. Una mujer estaba de pie junto a la cancela. Llevaba una chaqueta de lana gris, vieja pero impecablemente planchada. El cuello de su blusa blanca aún estaba almidonado y un sombrero marrón estaba inclinado hacia un lado, ocultando parte de su frente. Vi un pequeño lunar en su sien izquierda, justo debajo del ala. Se mantenía erguida, sosteniendo un bolso de cuero marrón gastado, con una postura que era una mezcla de determinación y cautela. La observé durante unos segundos. No habló de inmediato, solo dejó que sus ojos recorrieran la casa antes de preguntar lentamente, ¿es este el refugio? Asentí. Dejó escapar un suspiro, como alguien que acaba de soltar una pesada carga. ¿Puedo tomar una taza de té? La invité a pasar. En la cocina serví el té. Clara estaba en la mesa y Edwin estaba junto a los fogones, poniendo una olla de agua a hervir para unas judías verdes. Como de costumbre, discutían sobre cómo sazonarlas. Clara decía que hervirlas con sal era suficiente. Edwin insistía en que había que saltearlas con ajo para que valiera la pena comerlas. Eloísa, así se llamaba la mujer, se sentó en una silla de madera junto a la ventana.
Le di el té y vi cómo le temblaban ligeramente las manos al coger la taza. El aire estaba impregnado del aroma del té de jazmín, el tintineo de una cuchara contra la cerámica y las quejas de Edwin desde la cocina. Si sigue sirviendo las judías así, prefiero comerme la hierba del patio. Clara replicó: «Anda, saltéalas tú. Vas a echar a todo el mundo de la casa. Tu olor a ajo dura días». Eloísa se rió. Fue la primera vez que vi a alguien reír como si hubiera olvidado que aún era capaz de hacerlo. Se tapó la boca y luego negó con la cabeza, casi avergonzada por haber bajado la guardia. «Lo siento», dijo. No pensé que me reiría ahora mismo. Me senté a su lado. «Aquí nadie tiene que disculparse por reír», respondí. Un poco más tarde, mientras la tetera empezaba a silbar suavemente, Eloísa empezó a hablar. «Tengo 2 hijos. Ambos me dijeron que debería mudarme a una residencia porque no sé usar un smartphone». Soltó una risa sin humor. «Fui la jefa de contabilidad de una compañía de seguros. Toda mi vida fueron números, ordenadores, lógica. Pero ahora se me considera obsoleta porque no sé hacia qué lado deslizar una pantalla». No la interrumpí. Solo asentí y serví más té para las 2. Mi hija me dijo: «Mamá, deja de ser una molestia. Tenemos nuestras propias vidas». Y mi hijo me envió un folleto de una residencia de lujo con una nota adjunta. «Allí tendrás cuidados profesionales. Mamá, así no tendrás que cansarnos más». Su voz era plana, no rota, pero claramente endurecida por demasiados golpes. La miré a los ojos, todavía brillantes, pero bordeados de agotamiento. Y me vi a mí misma. El día que estaba en mi cocina, escuchando a Javier decir: «Vives a nuestra costa, no ayudas en nada». Nos quedamos en silencio un rato. Clara puso un plato de judías verdes en la mesa. Edwin la siguió con un pimentero, todavía murmurando algo sobre el ajo que arruina el verdadero sabor. Vi a Eloísa observarlos, su mirada se suavizaba, como alguien que recuerda un ritmo de vida que creía haber perdido. Sonreí levemente y me volví hacia ella. Yo vivía con mi hijo. Allí era tolerada. Aquí soy necesaria. Eloísa no respondió, pero asintió, con los ojos un poco enrojecidos. Luego dijo, muy suavemente: «Si me dejas, me gustaría quedarme unos días. Solo para volver a sentirme persona». La miré. No tuve que pensarlo mucho. Aquí nadie necesita permiso para existir. Quédate todo el tiempo que quieras. La tarde era apacible. La luz del sol se extendía por el porche como una suave manta. La brisa era lo suficientemente fuerte como para mover las campanillas de viento que había hecho con viejas cucharas de acero inoxidable y tapas de latas. El aroma del té de jazmín se escapaba, mezclándose con el olor a tierra húmeda y el toque de lavanda de los arbustos que Clara había plantado junto a la valla. Me senté en el banco de madera pintado de blanco, con la pintura desconchada en algunos sitios, una fina manta de lana envuelta en mis piernas y una taza de té en las manos. Edwin estaba a mi lado, leyendo la sección de deportes y resoplando por el resultado de su antiguo equipo de béisbol. Clara estaba inclinada, quitando las malas hierbas del macizo de crisantemos. Decía que la jardinería le ayudaba a que sus recuerdos no se desvanecieran demasiado rápido. Eloísa estaba apoyada en el marco de la ventana del salón, sosteniendo un viejo libro de poesía, haciendo ligeras marcas con un lápiz como si redescubriera pasajes que una vez supo de memoria. No necesitábamos hablar mucho.
El silencio entre nosotros no se debía a la falta de cosas que decir, sino a que ya nadie tenía que fingir. Estaba a punto de levantarme a por más agua caliente cuando oí unos pasos en la cancela. Era Luis, el joven manitas que me había ayudado a arreglar la casa desde el principio. Llevaba un ramo de lavanda seca, atado con una cinta de color morado pálido. Subió al porche, con una sonrisa pícara en el rostro. No sé si le gustará esto, pero mi madre me ha pedido que se lo traiga. Me sorprendí. Luis se rascó la cabeza. Sabe, mi madre me contó que cuando se divorció nadie se puso de su parte. Todos la culparon. Pero la anciana que compartía su habitación en la residencia al atardecer, esa era usted, se sentó con ella toda la tarde. Solo se sentó allí, no dijo mucho. Pero gracias a eso, mi madre no se rindió. Cogí el ramo de lavanda con ambas manos. Aún olía, un aroma tan suave y cálido como un recuerdo. No podía recordar qué había dicho ese día, o si había dicho algo en absoluto. Pero se me llenaron los ojos de lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, no lloraba por estar herida, sino porque sabía que había sido un ancla para alguien. En silencio. Pero de verdad. Esa tarde, revisé el correo. Una vez a la semana, todavía me sentaba y repasaba cada sobre, facturas de servicios, una nota de agradecimiento del club de mujeres local y una pequeña postal de color azul mar. La esquina estaba doblada y la letra era de un rotulador negro, familiar y desordenada. Teo. La abrí. Solo había unas pocas palabras. Eres la persona más fuerte del mundo. Voy a hablarles de ti a mis amigos. Teo, cuarto de primaria. Me apreté la postal contra el pecho. Cerré los ojos. Era solo una frase, pero fue suficiente para devolverle la voz a alguien a quien habían hecho sentir invisible. Todavía recuerdo, con toda claridad, la última vez que estuve en la cocina de mi antigua casa. La cocina donde había preparado miles de comidas, donde me habían dicho que no ayudaba, donde había fregado cada plato con mis manos doloridas y artríticas. Salí de allí sin dar un portazo, sin gritar, sin dejar una sola palabra. Simplemente me fui. Y me construí un lugar donde mi voz no era considerada una molestia. Esta noche estoy escribiendo la historia de mi vida. No para exponer a nadie, no para quejarme, sino para dejar una cosa clara. No gané, no perdí. Simplemente me fui de una casa donde ya no se me escuchaba y construí una donde mi voz era bienvenida. Si me has escuchado hasta aquí, gracias. No porque yo sea importante, sino porque te has tomado el tiempo de oír a una anciana contar su historia, no para quejarse, sino para recordar. No cuento esta historia para que sientas lástima por mí. La cuento para que te mires a ti misma. Si eres una madre que ha sacrificado demasiado en silencio. Si eres una mujer que ha sido convertida en una sombra en su propio hogar. Si alguna vez has oído a tu hijo decir palabras que te partieron el corazón, pero al día siguiente le doblaste la ropa. Entonces, por favor, no esperes a que alguien te rescate. No tienes que enfadarte. No tienes que vengarte. Pero tienes el derecho a marcharte, con la dignidad de quien dio tanto y nunca pidió nada a cambio. Mereces un hogar propio, aunque solo sea un lugar donde te llamen por tu propio nombre. Y si algo queda después de esta historia, solo espero que recuerdes esto. El silencio no significa que no existas. Y el amor no significa que tengas que aguantar. Si esta historia ha tocado un rincón de tu corazón, por favor, deja un comentario.
Hazme saber que estás aquí. Y si alguna vez has sido la mujer invisible en tu propia familia, di las palabras que desearías que alguien te hubiera dicho una vez. Yo, y tantas otras como yo, estamos escuchando.